Bueno, bienvenidos a esta clase donde vamos a continuar donde lo dejamos en la anterior con el referente al tema del widget developer para ya dar ese paso a la finalización. Si nosotros apretamos Tab, vamos a entrar a lo que ya nosotros teníamos hecho. Ahora ya hemos conseguido que directamente se listen cada uno de los logs que nosotros hemos ido haciendo durante toda la programación, pero ahora nuestros botones necesitan ser reactivos. Estos necesitan aplicar realmente algún tipo de información y que luego lo que haga es que esto se reconstruya. Aquí tenemos dos vías. Nosotros podríamos estar modificando manualmente el tema de la list view, o la alternativa, y lo mejor, es una reconstrucción. Aquí vamos a hacer algunas cosas nuevas. Voy a abrir la pizarra y algo que debemos tener en cuenta es lo siguiente. Primero, necesitamos generar un nuevo botón, por eso dejé este espacio por aquí, que ahora reduciremos, porque aquí vamos a tener diferentes tipos de funcionalidades extra a futuro. De momento lo que vamos a poner es un botón que va a ser el reload o refresh, para que cada vez que nosotros le demos aquí se refresque siguiendo los patrones que ya tiene previamente. Es decir, ¿el patrón cuál sería? Pues va a tener la información del sistema que va a tener la sesión sobre la que estamos trabajando, y nuevamente lo que va a hacer es que va a aplicar los filtros para saber qué tipo de objetos tiene que listarnos aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta clase larga? Pues vamos a dejar listo el widget developer para ver cómo podemos ya dejarlo totalmente funcional. Y en el futuro mejoraremos su calidad visual, podremos hacerlo un poquito más, por decirlo de alguna manera, más vistoso, pero realmente no es su funcionalidad real. Al final lo que a nosotros nos interesa es que sea útil y no bonito. Con este concepto claro, como siempre digo, vamos ahora a ver cómo podemos ir haciendo ese tipo de cosas. Para eso nos vamos a ir a donde estábamos y nosotros vamos a utilizar uno de los botones que ya habíamos hecho previamente dentro de nuestro sistema. Entonces vamos a irnos aquí, vamos a abrir este widget y vamos a hacer primero lo fácil, que es añadir el botón que nos falta. Vamos a copiar este botón y lo vamos a colocar dentro del horizontal box que tenemos aquí. Vamos a pegar. Lo que vamos a hacer es que esto lo vamos a quitar también, y dentro de este horizontal box vamos a colocar una vertical para colocar diferentes cosas conforme vayamos avanzando. Entonces vamos a colocarlo aquí y el botón lo colocamos dentro del vertical box y le decimos al vertical box que coja el 100%, pero le vamos a añadir un padding de 25 para que más o menos tenga la misma capacidad que el otro. Y a partir de aquí vamos a hacer esto un poquito más grande. Vamos a decirle que se lo coloque justo en el centro y le vamos a quitar el padding, perfecto, y le vamos a decir que tenga un padding de 25 hacia arriba, y a este le vamos a poner refresh. Perfecto, vamos a convertirlo en variable. Y entonces ya tenemos lo que necesitamos. Vale. Perfecto. Vamos a irnos al Game Instance y dentro de nuestros botones vamos a extraer el nuevo. Este sería aquí. Vamos a poner. Lo tenemos. Pero para tenerlo un poco organizado, no se lo vamos a traer al principio, porque aquí tenemos exacto. Y en vez de colocarlo directamente dentro de esta función, vamos a colocarlo donde estaba el botón de home, que es, a ver, vamos a colocarlo por aquí. Vale. Hay un botón más que tenemos que buscar, que es el tema del botón de home. Ahora lo vamos a buscar, si no ya lo arreglaremos en la refactorización, que es cuando a mí me interesa sobre todo. Una vez que ya tenemos el refresh, ya tenemos un evento en específico, y este va a tener que hacer algo también una vez que nosotros le demos, que es volver a ejecutar lo que sería una reconstrucción. Para ello vamos a ver cómo vamos a modificar ahora el tema de la reconstrucción. Nosotros ya teníamos una función que se encargaba de construir los objetos. Esta es la que nosotros vamos a modificar. Cada vez que nosotros llamemos a esta función vamos a tener que pasarle ciertos datos. Nuevamente le vamos a tener que pasar una referencia al widget develop si es válido o no, y luego le tendremos que pasar una referencia del array. Entonces, si nos venimos aquí, vamos a empezar a hacer algunas modificaciones. Nosotros sabemos cuando vamos a construir los objetos, justo antes de hacer esto y añadir las opciones, necesitamos hacer una comprobación, porque cada uno de los objetos trae, en este caso, un tag en específico. Pero ¿qué pasa? Ir comprobando tag a tag no es para nada eficiente, porque si nosotros esto lo ampliamos más, pues sería bastante engorroso. Y para evitar un sistema escalonado, hay una forma de poder hacerlo mucho mejor, y es hash anytask. Y al final esto lo que nos permite es colocarle un comparador basado en otro contenedor. Entonces vamos a venir aquí y le vamos a poner a esto filter. Perfecto.
Aquí ya lo tenemos hecho. Entonces, una cosa que vamos a hacer ahora es irnos directamente a nuestro sistema de tags y añadir un filtro más que no hemos añadido, pero que va a ser bastante útil. En State vamos a añadir uno nuevo. Creo que lo dupliqué sin querer. Bueno, vamos a añadir aquí uno nuevo y le vamos a añadir y le vamos a poner All. Perfecto. De natural, por norma general, este filtro que nosotros tenemos aquí, necesitamos también generarlo de manera natural. Y lo vamos a poner. Y le vamos a poner que de manera natural los logs van a tener un estado de all. Quiere decir que los filtros van a aplicarse de manera inicial como que existen todos. Entonces, justamente antes de entrar nosotros podríamos hacer lo siguiente. Nosotros aquí podríamos hacer un hashtag y especificarle que en el caso de que esto esté en all, podríamos hacer dos comprobaciones. Es decir, podríamos hacer esto aquí. Vamos a ponerle filter. Perfecto. Este es el filtro general. En el caso de que esto sea así, entonces vas a construirme todos los objetos tal y como lo estás haciendo ahora mismo, sin hacer ningún tipo de distinción. Pero en caso de que sea contrario, vas a necesitar hacer esta función, por lo tanto vamos a necesitar generar esto aquí. Vamos a pasarle esta referencia por aquí. Vale. Add options, view, objects. Vale. Y esto lo vamos a colocar aquí. Si se coloca, perfecto. Y esto lo vamos a colocar aquí en variable local. Logs. Aquí. Uy. No. Cancela. Perfecto. Ya lo tenemos un poquito más limpio. Pero tenemos lo siguiente. ¿Qué pasa? Nosotros este sistema de filtro que tenemos aquí vamos a necesitar realmente generar lo mismo que nosotros hemos hecho, pero basándonos en un filtro que analice si en el caso de que el objeto, el log que entre, tenga este filtro, pues entonces no me lo va a construir. En el caso de que sí que lo tenga en all, automáticamente ya me construye todos los objetos y me los coloca como opciones. Entonces, nosotros en este punto podríamos hacer esto aquí de esta manera, o la otra alternativa que podríamos tener es aplicar directamente la lógica dentro. O sea, nosotros podríamos aplicar aquí y ponerle all. Y dentro de esta misma lógica podemos hacer lo mismo que hemos construido o no. Es decir, podríamos generar aquí un branch y pasarle esta referencia directamente. Esto lo quitamos y lo colocamos aquí. Entonces, nosotros ya le estamos preparando esto y le tenemos que colocar lo que tenemos aquí. Pero nosotros vamos a necesitar tener lo que sería una entrada de tipo filtro. Entonces vamos aquí a Gameplay Tags. Perfecto. Y aquí le podemos pasar nuevamente la referencia al filtro. Y esto no lo vamos a traer. Y aquí vamos a traerle log. Perfecto. Y aquí le vamos a traer log data. Y aquí el filtro. Esto lo vamos a dejarlo un poquito más. Perfecto. Y aquí es muy fácil. Nosotros lo que haremos aquí es que en caso de que sea que sí, me lo va a construir. Y en caso de que no, me va a hacer lo que sería la comparación. Donde, en el caso de que esto coincida, entonces me vas a construir el objeto y en caso contrario, no me vas a construir nada. Y aquí para debuguear, pues podemos poner simplemente
por si en algún momento nos interesa ver cómo funciona. Entonces aquí vamos a poner también log data. Y no, esto es target. Aquí vamos a poner widget develop. Vale, algo que no estamos haciendo, pero quiero decirlo desde ya porque en la clase de refactorización sí lo vamos a hacer, es el tema de filtro. El tema de que nosotros no estamos validando. Realmente muchas de estas cosas que tenemos aquí deberíamos estar haciendo esto previamente dentro de las funciones. Si nosotros dentro de las funciones no validamos los inputs, aquí nos estamos equivocando. El motivo por el que no lo estoy haciendo inicialmente es porque lo quiero dejar como práctica para la clase de refactorización, que considero que es súper importante y es algo sobre lo que no entiendo por qué nadie habla. Cuando nosotros estamos trabajando en diferentes tipos de productos y proyectos, la refactorización debería ser parte de cualquier flujo de desarrollo. Vamos a colocar esto como una variable local. Vale, otra cosa que nosotros estamos teniendo en cuenta aquí, fíjense que nosotros estamos creando una clase específica de este tipo de objeto. Una forma también de desacoplarlo, aunque todavía no lo vamos a hacer, pero en el futuro sí, es dejar desacoplado esto. Al final lo que a nosotros nos interesa en este punto es siempre generar un tipo de objeto y derivado de objetos. Es decir, creamos un objeto master y sobre ese objeto master deberíamos crear también objetos hijos basados en él para que la estructura de los outputs y la estructura también de la utilización de interfaces sea válida para cualquier tipo de objetos o actores que nosotros estemos usando. De momento, al final aquí lo que nosotros estamos haciendo es dejarlo acoplado. Entonces aquí podemos decir acoplamiento a clase específica, pero esto es algo que en el futuro deberíamos tener desacoplado para que nosotros lo podamos reutilizar para cualquier otro tipo de clase en específica o derivado de esta clase. Vale. Aquí podemos generar un rojo. Perfecto. Al final, aquí nosotros estamos comprobando all filters activate. Y aquí comprobamos filtros de manera individual. Y nosotros cuando entramos dentro de esta función que tenemos aquí, en el momento en el que nosotros llamemos a esta función, nosotros le vamos a preguntar, mira, ¿tienes todo la opción de all activada? Y en el caso de que la tengas activada, entonces créame todos los logs de manera consecutiva sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, vas a hacer la iteración y me vas a ir construyendo los objetos. Pero en caso de que tengan filtros, entonces nosotros tenemos que pasarle qué filtros específicos son los que están utilizando. Entonces aquí va a analizar si cuando entre el objeto el tag que tiene es equivalente a cualquiera de los filtros que nosotros hemos puesto, entonces me lo va a crear. En caso contrario, no me lo crea. Y de esa manera nosotros podemos reconstruir la tabla del list view sin la necesidad real de